Buenos días, Licen. ¿Cómo están? Buenos días. Activen el video. Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, Licen. Hola, Malcolm. Buenos días, Licen. Buenos días con todos. Escuchando la música, por favor. Buenos días, Licen. Buenos días. Activen el video. De Ponce, Carlos Ama, Pascuezán. Rivera, Ponce, Orbes. Activen el video. ¿Cómo está por acá? Ok. A ver. Listo. Entonces, por favor, los micrófonos en silencio, ya sabe. Cuando desea hablar, activa el micrófono o escribe en el chat. Ya. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, que son las razones trigonométricas. ¿Sí? Pero para empezar, primero, ¿tuvieron alguna dificultad con el deber que tienen que presentar hasta hoy? ¿No? ¿Estuvo sencillo? ¿Fácil? Ok, entonces les voy a compartir la pantalla. Listo. Ya. El día de hoy vamos a ver lo que son razones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Han escuchado ustedes algo de alguna razón trigonométrica o qué piensan que es una razón trigonométrica? ¿Qué es la palabra razón en matemáticas? ¿Quién me dice? ¿No? ¿Una afirmación? La palabra razón, cuando usted dice una razón refiriéndose en matemáticas, es una división. Son funciones establecidas, Licen. Ajá, ya entonces, una razón, pero vamos a empezar por una razón, es una división, ¿sí? Entonces, cuando decimos razones trigonométricas, decimos razones entre las medidas de un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Cuáles son las partes o cuál es la característica principal de un triángulo rectángulo, Cadete Sosa? ¿O quién me dice cuál es la característica principal de un triángulo rectángulo? ¿Qué pasa con uno de sus ángulos? Es 90 grados. Perfecto. La característica principal de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados. Ojo con eso. Y las partes de este triángulo rectángulo van a ser la hipotenusa y dos catetos, ¿sí? Entonces, las razones trigonométricas son, como decía el cadete Maldonado, me parece que era, son razones ya establecidas entre las medidas de los triángulos rectángulos, ¿ok? Pero para empezar con las razones trigonométricas, nosotros primero tenemos que saber identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Para identificar la hipotenusa, pues es el lado más largo, como ustedes ya saben, como vimos en los anteriores videos. Y también podemos identificar viendo cuál es el lado que está al frente del ángulo recto, del ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un triángulo. Entonces, ¿cuál es el lado que está al frente de este ángulo recto? Pues es este lado de aquí. Estoy haciéndole con azul. Ese sería la hipotenusa. Y por lo tanto, los otros dos serían los catetos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte que quiero que entiendan. Cómo identificar los catetos y cómo identificar la hipotenusa.
Tiene que identificar la hipotenusa, es el lado que está al frente del ángulo recto, el ángulo que está, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, ahí les puse con colores. Esa sería la hipotenusa. Y esos serían los catetos. Esa es la primera parte que quiero que entiendan. Ahora, tenemos este triángulo rectángulo de aquí. La hipotenusa sería esa de ahí porque está al frente del ángulo recto. Y ahora hay dos palabras más que se añaden, cateto opuesto o cateto adyacente, ¿sí? Si ustedes se fijan, ese signo que está ahí en el triángulo significa un ángulo alfa. Ya es el nombre de ese ángulo, ¿sí? Sabemos que los otros dos son los catetos, pero aquí nos van a dar este ángulo ahora, en este triángulo, el ángulo alfa. El que está al frente de ese ángulo se va a llamar cateto opuesto, porque está al frente, ¿sí? Cateto opuesto. Y vamos a identificar con CO, cateto opuesto. Y el que está al lado, o el que le forma, se va a llamar cateto adyacente, ¿sí? Otra vez, primero identificamos la hipotenusa, que es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, el ángulo recto, ¿ya? Y luego tenemos que ver dónde está el ángulo que nos dan. Nos puede dar el ángulo aquí, como en este caso, o nos puede dar el ángulo de acá, cualquiera de los dos. Depende de dónde nos dé, nosotros tenemos que identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, en esta ocasión, el ángulo está aquí. Cateto opuesto quiere decir al frente. ¿Cuál cateto está al frente de ese ángulo? Es el que está acá. ¿Sí? Ahí está el cateto opuesto y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo. ¿Ok? Vamos a ver con el de acá. Tenemos ese triángulo rectángulo. La hipotenusa sería esa de ahí. Y el cateto opuesto sería el cateto que está al frente del ángulo que nos da. Vamos a verles. Cadete Herrera, activa el micrófono, por favor. ¿Cuál será el cateto opuesto de ese ángulo? ¿El verde o el rosado? El verde. Ya, muy bien, porque está al frente del ángulo y por lo tanto el rosado será el cateto adyacente. Gracias. Tenemos ahí el cateto opuesto que vamos a identificar con CO y el cateto adyacente con CA. Vamos al de acá. La hipotenusa tenemos los dos colores que les pongo y vamos a ver quién me ayuda. Cadete Yepes. ¿Cuál será el cateto adyacente? ¿El verde o el naranja? Cateto adyacente al ángulo que está ahí. ¿Cuál? El verde. Ya, muy bien, el verde, ¿sí? Porque está junto al ángulo que nos da. Y el naranja sería el cateto opuesto porque está al frente de ese ángulo. Preguntas hasta aquí. ¿No? Ok, esa es la parte que tenemos que saber identificar. Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Sí? Ahora sí, vamos a las funciones trigonométricas. Funciones o razones trigonométricas que son las mismas. Hay 6 funciones o razones trigonométricas. ¿Sí? Las principales son el seno, coseno y la tangente. ¿Y cómo se escribe eso? Se abrevia seno, pues es sen de algún ángulo, del nombre del ángulo. Puede ser seno de alfa, como está ahí, seno de beta, seno del ángulo A, cualquier
representación del ángulo. Coseno, cos del ángulo A, tangente, tan, o puede ser TG del ángulo. Estas tres son las principales, ¿sí? Y las otras tres que están aquí al frente son las inversas. Si usted se fija, ¿a qué dice que es igual el coseno de alfa? ¿Qué significa CO y qué significa H? Altura y cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, el seno de alfa dice que es al cateto opuesto dividido para la hipotenusa, no para la altura. ¿Sí? El coseno de alfa dice que es igual al cateto adyacente dividido para la hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Ahora, ¿qué pasa con la cosecante? Mire la fórmula de aquí. ¿Qué pasa con la cosecante? Es parecida a la del seno, ¿no es cierto? Pero dado la vuelta, por eso se llama inversa. ¿Ya? Estas tres son las principales y estas tres son las inversas porque son dadas la vuelta de las tres principales. Esto es cateto opuesto sobre hipotenusa y este es hipotenusa sobre cateto opuesto. Este es cateto adyacente sobre hipotenusa y este es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? Ahorita les voy a dar un tiempo para que copien esta tablita, por favor. Porque esta es las fórmulas, se podría decir, de las razones trigonométricas. Entonces, por favor, copie ahí un momento. ¿Listo? Ya lo hice. Ok, ¿ya? Entonces, para el próximo día, martes, que vamos a tener la clase, tienen que estar aprendido estas funciones trigonométricas o estas razones trigonométricas. ¿A qué es igual el seno? Yo he de preguntar la próxima clase. Usted tiene que responderme cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Son cosas, tienen que aprenderse eso. En nuestra calculadora, ¿tiene a mano su calculadora? Sí, lo hice. Espera un ratito. En nuestra calculadora, si usted se fija, tiene tres funciones trigonométricas, las principales. Ahí debe decir sin, cos y tan. La partecita de aquí. Sin, cos y tan.
¿No es cierto? ¿Ya encontró? ¿Ya? Esas tres, como les dije, son las principales, por eso están en nuestra calculadora. El sin significa el seno, coseno y tangente. ¿Ya? Para calcular, bueno, eso vamos a ver la próxima clase, cómo calcular y cómo encontrar otra cosa. Hasta aquí es lo que tienen que estudiar para el próximo día, martes, las fórmulas de esta tablita. Ahora, ¿cómo hacemos un ejercicio? En este caso vamos a hacer ejercicios sencillos parecidos a los del deber que les voy a mandar. Cadete Castro, ¿cuánto vale la hipotenusa en ese triángulo rectángulo? Ya, muy bien. La hipotenusa vale 13. Cadete Arellano, el cateto opuesto del ángulo alfa que está ahí, ¿cuánto vale? 12, Licen. Ya. El cateto opuesto es el que está al frente. ¿Cuál está al frente del ángulo alfa, cadete Arellano? ¿Cuál está al frente de esto de aquí? ¿Qué está al frente? El de acá. Entonces, por lo 5. tanto, el cateto opuesto vale 5. ¿Sí? Y el cateto adyacente valdría 2. 12. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan o en las tareas, para que se les haga más fácil, cojan y anoten, ¿no? Este sería la hipotenusa, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir adyacente? Que está junto al ángulo. ¿Cuál lado está junto al ángulo? El que está ahí, pues el 12. ¿Listo? Cuando usted ya tenga identificado eso, pues ya solo es cuestión de aplicar la fórmula. Si yo le digo calcular todas las funciones trigonométricas del ángulo alfa de ese triángulo rectángulo, pues calculamos el seno. ¿Cómo sería el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues 5, ya le identificamos, sobre la hipotenusa que vale 3. Hacemos esa operación y nos sale en nuestra calculadora 0,384515. ¿Sí? Si yo le digo el coseno, ¿cuál es la fórmula? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? 12 sobre la hipotenusa que mide 13. Pone en su calculadora y encuentra el coseno. ¿Cómo? Dicen, Dígame. ¿y tengo que poner todos los decimales? Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar hasta 4 decimales, ¿sí? Porque estamos calculando. Pero cuando ya vayamos a hacer los otros ejercicios, la próxima semana vamos a ver que necesitamos utilizar todos los decimales, ¿sí? Para eso no borramos la parte de la calculadora. Ahorita vamos a hacer con 3, 4 decimales, no hay problema, ¿sí? Dicen, gracias. Ok. ¿Cómo quedaría la... Dice, Dígame. el sen es igual, es en la calculadora a mí, en vez de eso me tiene pues sin. Sí, como les dije, sin es en vez de seno, ¿no? Sin, cos Yep. y tan. En vez de la tan, también puede estar TG. O en Ya. algunos textos también en vez de la CSC, de la cosecante, puede estar cosec. O en vez de cot, puede estar CT. ¿Sí? Son algunas variaciones que tienen algunos textos o algunas calculadoras. No hay problema. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo quedaría la tangente de alfa? A ver, ¿quién me dice? Yo, A ver. la tangente quedaría 5 sobre 12. Ya, muy bien. Tangente de alfa, 5 sobre 12 y eso en nuestra calculadora nos sale 0,4166. ¿Listo? Y las otras, pues, la cosecante es al revés. Dice hipotenusa sobre cateto opuesto. 13 sobre el cateto opuesto que mide 5. La secante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es 13, el cateto adyacente es 12. Y la cotangente, 12
que es el cateto adyacente, sobre el cateto opuesto, que es 5. ¿Ok? Preguntas de esto. ¿Está fácil? ¿Está difícil? Fácil. Fácil, ¿no es cierto? Solo es cuestión de saber las fórmulas, saber identificar cuál es el cateto opuesto, o cuál es el cateto adyacente y reemplazar. Nada más. ¿Ya? Ahora, en su calculadora, quiero que pongan al principio el seno de alfa. ¿A qué era igual el seno de alfa? 5 dividido para 13, ¿no es cierto? ¿Ya? Con todos los decimales. No le borrará nada. Así tiene que quedar. ¿Ok? Y luego eso va a coger y dividir 1 dividido para ans. En este caso, 1 dividido para ans. Y le va a poner igual. ¿Cuánto le salió? ¿Cómo? No. ¿Puede repetir, Licen? A ver. Me Pues es salió lo al mismo. revés. ¿Cuánto es al revés? 2.6. Perfecto, exacto. Eso es lo que quiero que vean. Me En, salió nues- esto, Lisa. en nuestra calculadora no hay la cosecante o la secante o la cotangente. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de dividir 1 para lo que nos sale del seno, nos va a salir el valor de la cosecante. Está un poco malo el internet, disculpen. Uy. ¿Están ahí? Licen, a mí no me salió. A ver, vamos a repetir, ¿ya? Vamos a repetir. Está un poco malo el internet de mi casa. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos ahí. Les decía que en nuestra calculadora solo tenemos las funciones principales. ¿Por qué? Porque nosotros, como estas de acá son inversas, podemos calcular dividiendo 1 para el resultado que nos dé. ¿Sí? Entonces, en nuestra calculadora primero vamos a dividir 5 dividido para 13. Y nos da el 0,38 y muchos más decimales, ¿no es cierto? Ahora vamos a escribir 1 dividido para ans. Ahí abajo tiene su teclita ans. Escribe ans. Y pone igual, le tiene que salir 2,6. ¿Salió o no salió? No, no lo Sí, entendí. a mí sí me Sí. salió. ¿A quién no le salió? Yo. ¿Tete Sandoval? Ujú. Sí, A Lisa. ver, Y Licen. otra vez. A ver, indíqueme la calculadora. 5 dividido para 13. Ya, bueno. ¿Ya? Ahora, ¿Qué pongo ahí? De ahí. 1, escriba 1. 1 dividido para ans. 1, ya. Dividido para ans. Licen, ¿en dónde está esa? El ans está al lado del igual. Esta teclita de aquí significa que utiliza todos los decimales. Ya. Ah, ya. Sí. Esa es, 2,6 me salió ya, Lisa. ya, esa significa que utiliza todo el valor que sacó en la calculadora al último. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular la cosecante, la secante y la cotangente. ¿Sí? 1 dividido para el resultado que nos dé de cada una de las de aquí. ¿Preguntas hasta aquí? Licen, si queremos sacar lo que, o sea, lo que está al lado, el cosente, el secante, al coseno le debemos de dividir para 1 y va a salir secante. 1 dividido para el coseno. Para lo que Ah, sale. ya. ¿Sí? 1 dividido para eso. Ya, ¿Ya? entonces siempre debe ser con 1. 1 dividido, ajá, porque es la inversa, quiere decir que eso se pasa en la parte de abajo, pasa a dividir, inverso, pasa a dividir. ¿Ok? Ya, gracias. Vamos a la siguiente diapositiva.
Vamos a hacer unos ejercicios. Dice, escribe las razones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo. ¿Ya? Tenemos ahí un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale la hipotenusa, cadete Andrade? Vale 10. Muy bien, la hipotenusa vale 10. ¿Cuánto vale el cateto opuesto, cadete López? 8. ¿Ese está al frente del ángulo alfa? No, entonces eso no tiene número. Perfecto, no sabemos cuánto mide el cateto opuesto porque está al frente. El cateto adyacente mide 8. ¿Y qué tenemos que utilizar para encontrar el cateto que nos falta ahí, la medida de ese cateto? ¿Qué podemos utilizar? Pitágoras, Licen. Muy bien, el teorema de Pitágoras, excelente. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras que vimos antes para encontrar el cateto. Vamos a llamarle ese cateto el cateto B. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras que nos dice un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Resolviendo todo lo que ya vimos, la hipotenusa era 10, el otro cateto 8, se elevan al cuadrado, sale 100 menos 64. Sacando la raíz, nos queda que B es igual a 6. Sí, eso es del teorema de Pitágoras que ya vimos la anterior clase. ¿Ya? Cópiale hasta ahí esa parte. ¿Listo? Yo le hice. Ya, a ver. Entonces, ahora sí ya tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar en nuestras fórmulas. Esta sería la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto porque está al frente del ángulo que nos dan. Y este sería el cateto adyacente porque está junto al ángulo que nos dan. ¿Sí? Si usted ve, está junto al ángulo y este está al frente, por eso es opuesto. ¿Ya? Identificamos la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a aplicar con la tablita que nosotros teníamos, que copiamos, a resolver. El seno de alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 6 sobre la hipotenusa, que vale 10, sería 0,6. El coseno de alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 8 sobre la hipotenusa, que vale 10. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cuál está al frente de ese ángulo? 6 sobre el que está junto a él, que sería 8. 6 dividido para 8 nos da 0,75. ¿Sí? En este caso la cosecante es al revés, 10 sobre 6 nos da 1,6666. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, 10 sobre 8 nos da 1,25. Y la cotangente, 8 dividido para 6 sería 1,33.
¿Listo? ¿Ya copiamos? Sí. Ok. Preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Entonces, Licen, si tenemos que hacer algún triángulo, tenemos que hacerlo con todos, con todas las fórmulas. Depende de lo que le pide el ejercicio. Si solo le dice encontrar el seno del ángulo alfa, pues solo encuentra el seno. Si le dice encontrar las tres razones principales, ¿qué tendrá que encontrar? El seno, el coseno y el tangente. Y la tangente. Muy bien. Si le dice encontrar todas, pues tiene que encontrar todas. Depende de lo que le pide. ¿Ya? Ahorita voy a terminar la llamada y se vuelve a conectar al mismo link para hacer otro ejercicio más y indicarles la tarea. ¿Ok? Entonces, por favor, se vuelve a unir al mismo link. Bueno, Listo, entonces nos habíamos quedado en esta parte de aquí. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio más. Dice, dígame, cadete Ocaña. Está levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, licenciado, esto solo esa cosa. Ya, ok. En este ejercicio dice encontrar las razones trigonométricas de los ángulos agudos del siguiente triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Cuáles son los ángulos agudos? Cadete Pascuezán. ¿Qué son los ángulos agudos? Los menores de 90 grados. Ya, muy bien. Los ángulos agudos son los menores de 90 grados. ¿Cuántos ángulos agudos tiene este triángulo rectángulo, cadete? Está por aquí. Cadete Orbes, ¿cuántos ángulos agudos tiene este triángulo rectángulo? 2 dice. Muy bien, dos, ¿no es cierto? Dos ángulos agudos. ¿Cuáles son esos? El ángulo A y el ángulo B. ¿Sí? Entonces, primero vamos a encontrar del ángulo A, porque aquí nos pide de los dos ángulos agudos que tendríamos que encontrar las funciones trigonométricas del ángulo A y luego las funciones trigonométricas del ángulo B, porque nos dice de todos los ángulos agudos, que son dos. Para eso vamos a identificar primero entonces, este sería nuestra hipotenusa de nuestro triángulo. ¿Cuál sería el cateto opuesto de A, del ángulo A? Cadete Arequipa, ¿cuál sería el cateto opuesto del ángulo A? 9,81. Perfecto, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. ¿Ya? Ahora sí, una vez que ya tenemos identificado el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa para el ángulo A, procedemos a calcular utilizando nuestra tablita de las fórmulas, o si ya se sabe, pues simplemente resuelve. El seno de A es el cateto opuesto que mide 9,81 sobre la hipotenusa que es 15,5. El coseno de A, cateto adyacente 12 sobre la hipotenusa que es 15,5. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente 9,81 sobre 12. La cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de A, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente de A, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Copie, por favor.
¿Listo? Ya lo hice. Ok. Para encontrar las funciones trigonométricas del ángulo B, ¿serán las mismas? ¿Se quedaría así, cateto adyacente y cateto opuesto? ¿O cambiaría? ¿Qué piensan ustedes? Cambiaría. Ya cambia, ¿no es cierto? Ya no va a ser el cateto adyacente, el 12, sino que ahora se va a convertir en cateto opuesto, porque está al frente de B. Vamos a hacer ahora de B. Entonces, para encontrar lo del ángulo B, vamos a cambiar. ¿Sí? Este sería cateto opuesto, porque ahora está al frente de B, y este sería cateto adyacente. ¿Sí? Ya cambian ahora, porque vamos a encontrar los de B. Entonces, ahorita va a calcular usted el seno de B, el cadete Casanova va a encontrar el seno de B, cadete Villamarín, el coseno de B, cadete Pinango, la tangente de B, cadete Carlos Ama, cosecante de B, cadete Sosa. Repetir qué me dijo a mí, Licen. Estoy diciendo, ahí sí viéndoles, ya no me olvidé. A ver, el seno, ¿a quién le dije? ¿A quién le dije seno de B? ¿A quién le dije el seno de B? Casanova me parece que era. Chicos, Sí, le hice a él le dio. seno de B, Casanova, coseno de B, cadete Villamarín, tangente de B, cadete Pinango, cadete Carlos Ama, la cosecante de B, cadete Sosa, la secante de B, cadete Álvarez, la cotangente de B. Listo, a ver. Cadete Casanova. Pero aquí ya era cambiado, ¿cierto? Sí, ya le cambié. Lo que está ahí en el pizarrón ya está cambiado. Ah, ya. Entonces ya ahorita solo tiene que aplicar la fórmula. Cadete Casanova, ¿cuánto es el seno de B? Espere, Licen. El coseno de B, ¿quién tenía? ¿Cuánto sale? No acabo, Licen, todavía. No me sale. ¿Cómo no le sale? Solo es de reemplazar, pues. Miren. La tangente, cadete Villamarín, ¿cuánto le sale? Eso no, a mí me dijo el ver, Licen. Pero no, todavía no acabo, Licen. La tangente de B, por eso. ¿Cuánto le sale? 223. ¿Quién habló? Pinango. Pinango, ¿qué le tocaba a usted? Tangente de B. La tangente de B, a ver, veamos. ¿Cuánto dice que le sale? 1.223. Muy bien, eso está bien. La tangente de B, sale eso. ¿Quién más? ¿Ya terminó Sosa? Sí. ¿Qué le tocaba a usted? La secante.
La secante, ¿cuánto sale? 1.580. Ya, a ver, veamos. Hipotenusa sobre cateto adyacente. 1.580, muy bien. Carlos Dice Alma, ¿ya terminó? 1.00, ¿Cuál es usted? 1.00. ¿Qué le La toca? cosecante de B. Cosecante de B, 15.5 dividido para 12. 1.29. Sí, revisemos bien. Ya, ¿quién más? La cotangente, ¿a quién le tocaba? ¿Quién fue Casanova? No sale, dicen. ¿Qué no le sale? El seno de B sería la división de ¿qué? ¿Qué tendría que dividir Casanova? ¿Cuál es? 15.5 dividido para 9.81. Ya, ¿esa es la fórmula? No, esa no es la fórmula. La fórmula dice cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? De B. ¿El 12 o el 9.81? Ahí en la pizarra ya está puesto. ¿Cuál es el cateto El opuesto? 12. El 12. 12 divida para 15.5. Ese no me ya me salió. ¿Cuánto le da? 0.96. ¿Seguro? Sí. No sale eso. 0,7741 tiene que dar. Ahí están los valores. 12 dividido para 15.5. Compare los valores, por favor, los demás. ¿Sí? Dicen, Dígame. el cosecante no es 1,291. Le debía haber aproximado la tercera. A ver, 15.5 dividido para 12. Sí, como el siguiente 6 le aproximé a 2. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No, dicen. No, ya, ok. Entonces, esto es lo que vamos a practicar hasta la siguiente clase. La tarea tiene que ver con esto que hemos hecho, parecidos a los dos ejercicios que hicimos el día de hoy. Anote la tarea, por favor. ¿Tiene su libro? Pues vaya a la parte de su libro. Página 167, ejercicio 1, 2 y 3. El ejercicio 1 es parecidos al primer ejercicio que hicimos nosotros aquí. Que primero encuentra la hipotenusa o el cateto y luego aplica las fórmulas de las razones trigonométricas. El ejercicio número 2 tiene que hacer parecido al segundo ejercicio que hicimos aquí, de los ángulos agudos. Y el ejercicio número 3, pues, es parecido al primero. Ahí le da en palabras, le dice el cateto mide esto, la hipotenusa mide esto. Le falta encontrar que el otro cateto y luego reemplazar en las fórmulas. ¿Sí? ¿Preguntas de la tarea? Dígame. En el libro están 3 catetos.
¿Dónde están 3 catetos? ¿En cuál? En la 3. Dice cateto B mide 28, cateto C mide 45. ¿Qué le falta encontrar? Nada, ya entendí. Le falta encontrar la hipotenusa en el literal A, con el teorema de Pitágoras, y luego ya reemplazan las fórmulas de las razones trigonométricas. En el B, le da la hipotenusa y le da un cateto, le falta encontrar el otro cateto, y luego aplica las razones trigonométricas. ¿Alguna otra pregunta? O sea, Lisa, el A es la hipotenusa. Ahí está, en el A es parecido al que hicimos el primer ejercicio. Ah, en el A, claro, pues no ve que del número 3 en el A le da 2 catetos. ¿Qué le falta? ¿Qué tiene que tener un triángulo rectángulo? 2 catetos y una hipotenusa. Entonces le falta encontrar la hipotenusa. En el B, le da la hipotenusa y le da un cateto. ¿Qué le falta encontrar? El otro cateto. ¿Sí? Ya, Lisa, gracias. Lisa, Dígame. ¿qué? O sea, ahí dice, en el ejercicio dice, ¿qué relación hay entre las razones trigonométricas del ángulo B y el ángulo C? Ya. Como, ¿qué deberíamos encontrar? O sea, ¿qué tipo de relaciones podrían haber? Ahí miremos. ¿Qué relaciones hay entre las funciones trigonométricas de A y de B? El Todos son coseno y el iguales. seno. El valor del seno es igual al valor del coseno de un ángulo y del otro. Si mira, el del coseno es igual, se convierte en la del secante. Se va cambiando, pero se encuentran los mismos valores. Mira, aquí tiene el seno que vale 0,632. Acá el coseno, en cambio, vale 0,632. Acá el coseno valía 0,774. Acá vale el seno, 0,0774. Acá igual se cambia, mire, la cosecante con la secante y la cotangente con la tangente. Se van cambiando, ¿sí ve? Pero son los mismos valores. Ya eso escriben sus palabras. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y en el ejercicio 1 solamente hay que encontrar las razones trigonométricas y los catetos o la hipotenusa que falte, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Dicen, una vez que ya encontramos en el 3 la hipotenusa y el cateto, ya hacemos todas las fórmulas. Sí, todas las fórmulas de las razones trigonométricas. Me dice, calcula las razones trigonométricas. Entonces, tenemos que calcular el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente de los ángulos Gracias. agudos. Ajá. ¿Alguna otra pregunta de la tarea? Luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Chao, Licen. chao. Luego, Lisa. Nos vemos.